Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Podcast en la Palabra. Gracias por conectarte, gracias por reproducir y no sin antes pedirte que le des ahí un gran like, un comentario. Ayúdanos a que estas plataformas puedan llevar este video a otras personas que lo necesitan ver y que necesitan educarse y edificarse con esta maravillosa estrategia que estamos llevando por parte de la Iglesia Cristiana Filadelfia CRT para que llevarte esta bendición a tu casa y a tu corazón. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Recuerda que este es el episodio número 14. Sí, 14. Recuerda que en Facebook están todos completos desde el 1 hasta este que estamos mostrándote hoy y que está reproduciendo. También en YouTube puedes encontrarlos completamente, es gratis, puedes descargar, compartir, comentar. ¿Por qué te insistimos en darle like y comentar? Porque estas plataformas y su algoritmo funciona de esta manera. Entre más interacción hay, ellos van a llevar esto a otras personas, mientras pues no se van a mover ni a molestar. Pero en el nombre de Dios sabemos que sí se va a ver por todos lados, porque aquí va el corazón de Dios en cada video, en cada reproducción. Dios está hablando a cada persona y estamos muy sorprendidos de lo que está logrando. Sin más preámbulos, queremos empezar este podcast con mi invitado, un grandísimo hombre de Dios. Carlos, bendiciones. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, muy bien, agradecido con Dios por esta oportunidad, por esta iniciativa que Dios les siga dando completa sabiduría y ayudándoles a todos, porque no solamente son los que se ven en el video, hay mucha gente detrás haciendo esto posible y bueno, hoy tenemos la oportunidad de poner un granito de arena en parte de lo que ha sido nuestra experiencia con este tema que queremos tocar. Y que sé que muchas personas se sentirán aludidas o identificadas y seguramente será de bendición, que es el propósito de cada reunión de estas. Así es, este es el propósito de esto que estamos haciendo, ¿cierto? De esta manera. Y bueno, Carlos, aquí en la Iglesia Cristiana Filadelfia lo conocemos como Cadichi. Bueno, ya se ha acostumbrado un poco que le digamos así, pero él es Carlos Álvarez. Carlos, ¿a qué te dedicas, Carlos? Para los que no te conocen. Son pocos, pero habrá gente que no te conozca. Sí, bueno. Sí, somos muy conocidos porque desde el 2008 estamos aquí en la iglesia, hace 16 años, ¿sí? 17. 17 por ahí. 16. Hay que sacar la cuenta ya. 16 años, no, cumplí 16 años en abril, realmente. Así que nos conocen porque siempre hemos estado interactuando. Aparte de nuestro servicio aquí en la iglesia, que servimos en los niños, en la red de niños. Sí. Pues mi hogar y yo trabajo en la medicina veterinaria con caballos, con equinos, más digamos un término más técnico es con los equinos en el área de la reproducción, reproduciendo caballitos. Multiplicando los caballitos. Carlos, también tuviste un paso bastante productivo por la red de jóvenes de acá en la iglesia, ¿cierto? Sí, realmente empecé sirviendo en la red de jóvenes, luego empezamos con mi esposa el ministerio o en la red de adolescentes, luego volvimos a jóvenes ya juntos a liderar durante varios años y fueron pues muchas las experiencias y anécdotas que seguramente ahorita comentaremos de algunas. Una bendición enorme, uno de los tiempos más hermosos de mi vida al servicio con Dios definitivamente fue en adolescentes y en jóvenes. Okay. Fue muy especial. También estuviste por allá por República Dominicana, ¿sí? Sí, pues Dios nos ha dado, podríamos decir como esa sorpresa. Yo nunca pensé, ni estuvo dentro de mis planes proyectar o poner como que ese punto hacia allá. Yo algún día quiero salir del país, yo quiero ir a hacer mi trabajo en otras partes. No, realmente, y creo que cabe en lo que vamos a hablar ahorita adelante, yo he querido siempre, me he esforzado en agradar a Dios. ¿Y por qué digo esforzado? Porque no es fácil, caemos a menudo, claro. Todos los días nos equivocamos. Por eso digo que es un esfuerzo, es de valientes, dice la Biblia, el reino para valientes. Y por allá hemos estado en 2 ocasiones. También hemos dejado una semillita de caballos allá. Pero, como ahorita vamos a hablar también, he podido también dejar una semilla de nuestra vida espiritual,
del propósito con el cual Dios nos lleva a distintos lugares. Entonces, bueno, aquí seguimos. Bueno, para entrar en materia, Carlos, como hacemos todos los podcasts, inauguramos este podcast con una corta oración. Así que tienes el privilegio de guiarnos en una oración. Bueno, Padre, gracias por este tiempo. Sin lugar a dudas, orquestas todo para los que creemos que tienes el control de todas las cosas, que planeas, que nosotros somos instrumentos, que sí tenemos nuestras libres decisiones, que lastimosamente muchas a veces no son tan acertadas, pero las buenas entendemos que son dirigidas por ti, y estoy seguro que este tiempo es tomado por ti, porque así lo pusiste en el corazón de Robert y de todo el equipo que trabaja detrás de esto, y porque seguramente también vas a usar este medio para llegar a muchas personas que lo necesitan. Gracias, Señor, y que sean tus palabras, que no sean palabras humanas, sino que sean desde tu misma presencia, con tu espíritu que mora en nosotros y que actúa también a través de nosotros, pues aquí en este tiempo, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy en este podcast en la palabra es nuestro trabajo en las manos de Dios. Nuestro trabajo, Carlos. Que más para alguien que ha tenido una experiencia, y no cualquier experiencia en este ámbito de la veterinaria, ¿cierto? También estuviste en Argentina. Es un hombre que es bastante, ha viajado mucho y pues ya conoce sobre el tema. Entonces, ¿cómo es esto, Carlos? Nuestro trabajo en las manos de Dios. ¿Qué podemos decir sobre esto hoy en este episodio? Bueno, confieso que cuando Robert me invitó, me dijo que compartiéramos un rato. Realmente es un compartir, es un momento muy especial aquí en este lugar. Muchas cosas se vinieron a nuestra mente, o a mi mente y a la mente de mi esposa, que con ella compartí, recordamos muchas cosas, desde cómo empezamos, cuando se terminó la universidad, por ejemplo, eso de la salida del país, que nunca estuvo dentro de mis planes, tampoco de ir a Argentina, y tuvimos la oportunidad de ir a otro país también a estudiar. Nada de eso estuvo dentro de nuestros planes, ni de los míos. Pero cuando esas oportunidades llegaron, esa cita que dice de que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha llegado a la mente o al corazón, dice otra versión del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Es decir, hay tantas cosas que uno no tiene dentro de los planes, pero que con certeza de que en ese camino con Dios, en ese aferrarse a la voluntad de Dios y caminar con Él te va a sorprender con muchas cosas en el camino. Y han venido a menudo, y bueno, no es sino agradecerle. Entonces, yo quiero, digamos, hacer como una pequeña introducción con respecto a nuestra vida laboral, evidentemente recordando cuando terminé la universidad. Sí. Yo conocí del Señor, yo estaba en el 7º semestre de la universidad, y muy agradecido porque, pues, para todos los que hemos pasado por la universidad sabemos lo difícil que es, vale, la cantidad de circunstancias que se presentan para una vida de libertinaje como uno no se imagina. Y bueno, yo conocí al Señor en el 7º semestre y estoy muy agradecido. Entonces, como ya hemos dicho, trabajo en veterinaria, y yo empecé trabajando en un automóvil. ¿Sí? Bueno, imagínense un veterinario con un automóvil en fincas, en trochas. Bastante difícil. Obviamente me quedé atollado muchas veces. No había doble ni dirección hidráulica que valiera ahí. En algunas fincas decían que era el Toyotica. Pero daba la batalla, Carlos. Pero daba la batalla. Sin duda alguna, he sido una persona que no se amedrenta, que siempre he sido muy apasionado con lo que hago, que le hago frente a las circunstancias. O sea, yo creo que Dios me ha ayudado muchísimo porque es fácil de caerse, es fácil, claro, deprimirse, es fácil renegar. Siempre tengo muy en cuenta el que anda a pie y desea una bicicleta.
pero el que anda en bicicleta y desea una moto, Claro. pero el que anda en una moto y desea son- un carro, Bien. pero el que anda en un carro y desea un helicóptero y en fin, no hay nada que pueda saciar. Claro. No hay nada que pueda saciar el corazón del hombre Sí. si no se encuentra con Dios e identifica que estar bendecido es que no te haga falta nada. Y uno a veces es el que pone los faltantes de las cosas. Sí. Yo hoy, por ejemplo, casualmente, le decía a mi esposa sobre un comentario que ella me hizo, que uno a veces por estar mirando las cosas en otro no se da cuenta lo bendecido que es. Sí. Y quiere, y le ve cosas a los demás, pero no se da cuenta lo bendecido que es. Y realmente si no me hace falta nada, yo soy una persona muy bendecida. Bueno, ahí me salió un poquito del tema, pero el paréntesis vale. Entonces, obviamente queríamos cambiar el vehículo porque era un automóvil, se nos facilitaría mucho más. Ya empecé, siempre que salimos de la universidad, pensamos que no sabemos nada. Yo no sé si a mucha gente le pasa que uno... Sí, claro. Es bastante cotidiano a veces que uno dice, ¿qué me voy a enfrentar ahora? ¿Qué fue lo que aprendí en 10 semestres, 5 años? Los que no repitieron semestre o no habilitaron. Y siempre es difícil enfrentarse al mercado laboral por primera vez. Entonces, yo creo que nos pasa esa incertidumbre, pero pasamos ese proceso y empezaron a abrirse algunas puertas, a hacer algunos trabajos y entendíamos que debíamos cambiar el vehículo. Sí. Bueno, eso estaba evidentemente en las oraciones y yo me apegaba mucho a citas como que antes de que lleguen a nuestra boca ya Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero una que otra vez le decía al Señor. Resulta que estábamos sirviendo en adolescentes. Sí. Nosotros es un Mazda, 4 puertas. Wow. Ese ¿Modelo? Modelo 90 y... ese carro era 94. Bárbaro. Ese carro lo llenábamos de adolescentes como no te imaginas. Y ellos llegaban solos porque hacíamos la reunión aquí al frente de la iglesia, no sé si recuerdas, Sí. el kiosco que había ahí. Ahí nos reuníamos muchas veces, pero ellos llegaban solos, pero nosotros los repartíamos. O sea, hacíamos 2, 3 viajes. Era un deleite, Carlos. Sí, definitivamente servirle a Dios es un deleite. Sí. Encontrar que es una bendición que Él nos haya escogido de entre tantas personas que pueden servirle. Muchas personas a veces preguntan que si Dios no necesita, porque Dios es Dios, no me necesita. No. Yo pienso que lo que debemos es sentirnos orgullosos y agradecidos de que en ¿cierto? parte de su plan nos dio la oportunidad de servirle. Es un deleite definitivamente. Entonces empezamos nosotros a pedir el cambio de carro. Claro. Pero ahora ya a involucrarlo, que el carro no solamente iba a ser para el trabajo, sino también para servirle a Dios con esos adolescentes. Entonces nosotros le decíamos a Dios, mi esposa y yo, que queríamos una camioneta, Ya. con un buen platón, porque queríamos ya no hacer 3 viajes, sino de pronto uno solo. Ya ustedes se imaginaban toda esa muchachera ahí transportándola. Sí. Evidentemente empezamos a orar y confieso que se presentaron algunos camperitos altos que me servirían, pero nosotros A querer más grande. decíamos, vamos a esperar otro poquito. Hasta que llegó una camioneta Hilux, la primera que tuvimos, con ese vagón, y esa camioneta sí que transportó adolescentes. Y la prioridad eran los adolescentes. Sí, en parte obviamente se facilitaron muchas cosas, pudimos pues entrar mejor a algunos lugares de nuestro trabajo, pero nosotros siempre en nuestro corazón queríamos que esa bendición que llegara, involucrarla con el servicio que estábamos dando a Dios. Y quise hacer ese comentario, Robert, porque ahora vamos a ver una cita. Creo que es urgente que entendamos esa famosa frase que tanto decimos aquí en la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Bendecida para bendecir. Bueno, es necesario, Robert, entender que eso. Okay. Después de nosotros servir a adolescentes, nosotros pasamos a jóvenes y servimos junto a jóvenes. Sí, claro. Y ya tú te acuerdas cuántas veces esa camioneta llevó cosas para talleres de maestros, para campamentos, recogió jóvenes para venir a las 5 de la Está mañana. bastante a la bendecida esa oración. camioneta. Demasiado sirvió, pero me sentía muy, muy satisfecho de saber de que la bendición la pude ofrecer a Dios.
la bendición que Él de alguna manera me dio. Y mira lo que dice esta cita que realmente me sorprendió en 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a leer inicialmente el versículo 8. Mira lo que dice. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Sabes qué es generosidad, Robert? Sí, generosidad, bueno, tengo la idea aquí, y es cuando tú das sin reparo. O sea, cuando doy espontáneamente, me explayo en dar. Imagínate, te voy a complementar. Imagínate que generosidad es el hábito de dar sin esperar nada a cambio. Esa es la definición del pequeño Larousse. ¿Y qué es un hábito? Sí, es algo que tú haces cotidianamente, que a veces te sale espontáneo porque ya hiciste. Es algo de rutina. Es algo constante. Es algo que se repite en la vida de uno. Sí. Es decir, que generosidad es aquel que da constantemente. Pero lo que está diciendo el versículo 8 es que Dios es quien proveerá con generosidad. Pero, aquí hay un pero importantísimo. Vamos a terminar de ver el versículo para que veamos ese pero, porque el versículo 8 comienza con y. O sea, quiere decir que hay antes. Sí, hay un condicional. Exactamente, hay condicionamiento de esa generosidad de parte de Dios. Sí. Pero leamos el versículo 8 completo. Entonces, empecemos. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. Claro. Oigan, de sobra. Para, que eso también es clave, porque Dios va a ser generoso, pero eso tiene un objetivo. Claro. Para compartir con otros. Ahora veamos cuál es el condicionamiento, pero miren el título del capítulo 9. Sí. Ofrenda para los cristianos de Jerusalén. Es decir, que esto que vamos a leer habla puntualmente de recursos, producto de fieles personas que ofrendaban a esos cristianos. Claro. Miren hacia dónde queremos ir, y por eso quise empezar con ese ejemplo o con esa anécdota de que lo que Dios nos da es también para bendecir a nuestros hermanos. Aquí podemos entender al bendecido para bendecir. Eso. Y es un momento, Robert, que las personas que nos estén escuchando podrían empezar a preguntarse eso. Vean, ¿qué tanto estoy siendo generoso? Sí. Esa es la palabra. ¿Qué tanto estoy siendo generoso? ¿O qué tanto hábito tengo yo para con ayudar a mi hermano? ¿Ven? Entonces ahora sí, leamos desde el versículo 6 para ver cuál es el condicionamiento que Dios pone para ser generoso con nosotros. Recuerden lo siguiente, estamos en el capítulo 9, verso 6 de 2 de Corintios. Vamos a leerlo, creo que hasta el 11. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Mire lo que es algo intencional, Robert. Sí, claro. Porque es cada uno quien debe. O sea, hay una intención que debe. Nadie te va a obligar, tiene que salir de ti. Pero es intencional. Yo me tengo que obligar. Yo le contaba ahora a Robert en el fuera de micrófono, fuera de cámaras, que normalmente con mi esposa estamos atentos de eso. ¿A quién podemos ayudar? ¿Quién estará en necesidad? Me pesa mucho saber, porque han llegado comentarios, Robert, y los que nos escuchan, ojo con lo que voy a decir, han llegado comentarios de personas que no tenían para comer en un día, Robert. O sea, eso parte el corazón. Claro. Sabiendo que tú tienes para comer y también para compartir, y que alguien te diga, no tuve que comer, no comí ayer. Una vez me tocó un poco molesto, o sea, yo le no puede ser, no puede ser que tú no tengas de comer y tú no me hayas dicho. Si yo no tenía, pues yo soluciono. Pero no podemos dejarte en una comunidad de personas que supuestamente somos una familia. No puede permitirse que alguien esté sin comer. Eso, digamos, no puede pasar. Entonces
Entonces cada uno debe ser intencional con eso. Debe decidir cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Y yo quiero un sinónimo para ese de mala gana. Porque ahora vamos a descubrir que dando, Dios nos da. Claro. Y ese sinónimo de mala gana que quiero decir es, no tenga jamás esa intención de que ahora entonces, como descubrí aquí, que si le doy al reino, a la obra, entonces Dios me va a dar. No creas que esa va a ser la intención. O sea, la motivación ahí un poco desviada, torcida. Exacto. Y ahí no hay función. Claro. Ahí no hay. Ahí murió todo. De acuerdo. Ahí no va a haber. Y bueno, y será para otro momento en el cual, si quieres, podemos deshojar o desmenuzar eso, pero honestamente ese no es el propósito o por lo cual, el objetivo con el cual Dios nos quiere que aprendamos esa cita. Entonces, ¿por qué Dios ama a la persona que da con alegría? Y ahí sí viene el verso 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. ¿Cuándo lo proveerá? Cuando tú has dispuesto de buena gana a ser generoso. A ser generoso. Entonces ya leímos el versículo 8, ¿cierto? Entonces tendrán todo lo necesario y habrá hasta que sobre, Robert. Sí. ¿Cuántos no queremos abundancia? ¿Cuántos no queremos que sobre en lo que tenemos? Todo lo queremos y todos lo deseamos. Y recuerden que es de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres y sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pero ahora viene otro punto importante. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá. Vuelve y nos dice, y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Es decir, mira dónde empieza todo, Robert. Cuando tú decides dar. Con generosidad. Con alegría. Sí. Y mira dónde va a terminar. Luego, tú decidiste simplemente el hecho, yo mañana, y puede ser esa tarea. Puede ser esa tarea tú que nos escuchas mañana. Pregúntate esta semana a quién puedes ayudarle en algo. Da una semillita. Y Dios mismo va a aumentar la generosidad en tu corazón. Pero no solo la generosidad, sino también los recursos. Claro. Hasta que sobren. Sí. Para que sigas dando y eso se va a convertir en un hábito. Entonces, una gran cosecha de generosidad efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. O sea que si estuviéramos en una cena frente a Pablo y llega una persona y le diga, Apóstol Pablo, ¿cuál es la clave para que yo pueda ser bendecido? Me imagino y estoy seguro que Pablo le hubiese recitado este capítulo 9, este versículo. Definitivamente. Y por eso quise contar esa anécdota de lo de mi vehículo. Definitivamente pensé en ponerlo al servicio de Dios, en participarlo como parte de la obra, en que le pudiera servir de bendición a algunas personas y definitivamente Dios ha sido muy fiel. Mira esta frase, Robert, acerca del dar. De un autor desconocido. Sí, anónimo. No se da porque no se tiene. Es que no se tiene porque no se da. Porque no se da. ¿Sí ves? Repítela, Carlos. No se da porque no se tiene. Es que no se tiene porque no se da. Exactamente. Decide ser generoso. Pon un grano de arena. Hay mucha necesidad. Sí. De eso ten la plena certeza. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchas personas que a diario pueden compartir. Ahora recuerdo, Robert, una anécdota que viví en Medellín una vez que fui a hacer unas prácticas. Fuimos a un restaurante con el profesor, con el doctor que me estaba enseñando, con el quien yo estaba haciendo una pasantía. Y llegó una persona diciendo que tenía hambre, que le dieran algo de comer. Yo no tuve la iniciativa. Yo que era el creyente, Robert. Sí. ¿Quién debía haber tenido la iniciativa? ¿Tú? La tuvo el doctor. Ese día a mí me cayó un balde de agua fría encima. Y yo dije, Dios mío, bofetada ahí. Claro, hubiera podido glorificar tu nombre. Venga, sí, claro que sí. Y si el doctor me pregunta por qué le hizo, pues, por qué lo hice, pues, hubiera dicho. Claro. Hubiera glorificado, pero no lo hice. Bueno, para mí me da vergüenza, pero sé que nos pasa a menudo. Sí, claro. Que hay gente que quizá no tiene la información, el tiempo de venir a una congregación y hacen cosas tan nobles, sí, pero que
somos llamados a hacerlo. Claro. Somos llamados a hacerlo y a dar testimonio de eso donde quiera que estemos, a dar al que necesita. Amén. Entonces, digamos, en toda esa experiencia que Dios me ha permitido tener en mi vida laboral, yo quiero, Robert, que podamos tocar 3 puntos. Sí. Así, muy rápido, pero van a ser de gran bendición, que son los siguientes. Nuestro trabajo no es una maldición. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que trabajamos por culpa de Adán y Eva. Ese es precisamente el punto. Son 3 puntos, ese es el primero y me parece súper bien abordarlos enseguida. Imagínate, Robert, que qué bueno que hiciste ese comentario, porque yo también lo he escuchado. Sí. Definitivamente dice que el trabajo es una maldición, es una consecuencia del pecado. Un castigo, dice. Y hay una cita que respalda eso, que se encuentra en Génesis 3:17. Yo creo que podemos llegar allá un momentito. Vamos a leerla. Génesis 3:17. Se le dan unas consecuencias del pecado tanto a Eva como a Adán. Y al hombre le dijo, ya le dio las consecuencias a Eva, que fueron aquellas cosas del parto, claro, que de iba los a dolores, exacto, que iba a ser sometida, bueno, etc. Entonces le dice al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos y aunque comerás de sus granos, mira lo que dice ahí, si, evidentemente vas a conseguir un fruto de ella, sí, pero vas a tener que sudar con el sudor de tu frente, tendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a ella, de la cual fuiste formado. Porque polvo eres, en polvo serás, y en polvo te convertirás, o al polvo volverás. Quizá, Robert, si leemos a la ligera, podríamos decir, wow, es probable que entonces no que sea un castigo, o sea, sí, definitivamente sí. Pero, ¿tú crees que en el Edén Adán no trabajaba? Pues en la escritura nos dicen que sí trabajaba, que sí tenía un trabajo. Entonces, quiero que veamos esa porción de la Biblia para ponernos de acuerdo. Sí. Para ponernos de acuerdo, porque ahí ese concepto tenemos que transformarlo. Yo creo que parte de la actitud con la cual estamos en los lugares de trabajo es por no entender bien eso. Exacto. Por no entender que nuestro trabajo es una bendición. Eso. Y empezando por algo, Robert, hay mucha gente que no tiene trabajo. Sí. Y anhela. Claro, cualquier entrada, cualquier ingreso, están desesperados. Sí. Entonces, empezando por ahí, pero veámoslo desde el puro contexto de la Biblia. Sí. Entonces, Génesis 2:15 y 19. Mire lo que dice el versículo 15, Robert. Sí. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Ahí está el trabajo. En otra, ocuparse. Sí. Y custodiara, cuidarlo. En otra versión, está pendiente. En otra versión de la Biblia dice que lo trabajara y lo cuidara. Es decir, y mira lo que dice el verso 9, el verso 19. El verso 19 es aquel versículo donde Dios le identificó que el hombre estaba solo, sí, que le haría compañía, sí, y le puso los animales y lo puso a que les diera nombre. O sea, como una labor como administrativa de parte de él, ¿cierto? Es decir, el jardín no estaba exento de trabajo. No estaban de vacaciones, ¿no? Totalmente. Y es que, Robert, yo creo que todos necesitamos como que estar ocupados en algo. Sí. En cualquier cosa. Ahora vamos a mencionar algunas de las cosas que a menudo nos topamos de los trabajos. Pero yo creo que eso dignifica el ser humano. Sí. Estar ocupado en algo. La Biblia es fuertemente drástica a la hora de hablar contra el perezoso o el vago. Y Pablo también dijo que debemos ser productivos. Y que el que no trabaje, que no coma. Imagínense. Y que aunque el que no produce siquiera para los suyos ha negado la fe, también dijo el apóstol Pablo. Es más, Robert, la pereza es prima hermana de la pobreza. Claro. Proverbios capítulo 6, cuando quiera lo pueden buscar y leer. Tú perezoso que dices que de un poquito más de sueño vendrá la pereza y la pobreza y te arrasará. Eso dice. Entonces, en lo que sí nos podemos poner de acuerdo, Robert, es que parece ser que en el Edén no se iba a hacer tan difícil como lo es hoy. Sí. Es que
también tenemos que tener un poco de empatía, Robert. Claro. Yo, por ejemplo, en parte de mis oraciones, yo tengo mucha empatía con el trabajador ambulante. Sí. Por ejemplo, el que sale en una moto a hacer unas carreras, el que sale a vender una chaza de fritos, el que sale a vender tintos. ¿Cuánto caminarán? Hoy con estas temperaturas ¿Cuántos pasos se darán? Yo en estos días voy a hacer el ejercicio. ¿Desde qué hora salen? Pero eso sí, o el que sale en un carrito de raspado. Yo te tengo el dato de los tinteros, porque allá donde yo trabajo hay un tintero de confianza nuestro, que hace un tinto muy rico, no le voy a dar cuña aquí, pero yo le he preguntado porque también he sentido eso, como que cómo hace, yo estoy en una oficina con aire acondicionado en 15 grados, 16 grados, y este hombre llega a veces a coger aire al tránsito porque viene sofocado. Bueno, está arriesgándose a una gripa, y sale desde las 4 de la mañana y termina de trabajar a las 4 de la tarde. Oye, eso. 12 horas. ¿Y cuánto hace? ¿Cuánto hacen en su día? No sé, faltaría preguntarle eso, pero entonces ¿nos podemos poner de acuerdo? Claro. Sí, claro que nos podemos poner de acuerdo, de que ahora es mucho más difícil, por supuesto, y encontrar un punto de equilibrio, con el ejemplo del amigo del tinto, en sus gastos, en sus ingresos y en sus egresos, en sus deudas, encontrar un punto de equilibrio es muy difícil. Muy difícil. Seguramente él trabaja evidentemente para su Para sustento. comer, sí. Pero, Robert, no deja de ser una bendición. Sí, claro. No deja de ser una bendición. Y sabes que ahorita el segundo punto, ahorita que concluyamos ya lo vamos a concluir, tiene que ver con el proceso de nuestro trabajo. O sea, es algo que va de menos a más. Todo depende del deseo que tú tengas de superarte. Sí. Eso es importantísimo, pero ya llegamos ahí. Entonces, evidentemente, va a ser mucho más difícil que como fue en el Edén o como va a ser en el futuro Edén, en la tierra nueva y el cielo Sí. nuevo que Dios nos va a dar. Seguramente ya no vamos a tener que sudar, seguramente, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé, Robert, que yo una vez recorrí 4 departamentos en un día. Yo salí como a las 4 de la mañana de mi casa y me fui para Arboletes. De aquí de mi casa a Cereté, Córdoba. Ajá. Arboletes, Antioquia. Antioquia. Pasé otra vez por Córdoba. Ajá. Magangué, Bolívar. Bolívar. Sí. Pero para llegar a Bolívar, paso por Sucre. Por Sucre. Y después llegué a Tolú, que es Sucre. ¿Qué Sucre? Y andaba en el automóvil. Claro. O sea, 4 departamentos. Yo me fui como a la casa como a las 4 de la mañana y volví al día siguiente como a las 5 de la mañana. O sea, yo demoré 24 horas por fuera. Yo sé y definitivamente me costó mucho en el inicio. Fue un trabajo muy arduo, Robert. Sí. Muy arduo. Todos me conocen con que trasnochaba mucho, madrugaba mucho. Y recuerdo, Robert, que una vez venía llegando del trabajo y era el tiempo de la oración de la De la madrugada. madrugada acá. Entonces yo llegué del trabajo, recogí a los compañeros para venir a orar. Claro que nos ha costado, claro que ha sido muy fuerte, claro que ha sido muy difícil. No fue una excusa. Pero Robert, es una bendición. Si estás con Dios, ¿sabes? Y ahora te hablo de lo del proceso y entramos de lleno a lo del proceso. Me acuerdo mucho de la vida de de José. Sí. De José. Lo difícil que fue su vida, pero a dónde llegó. Entonces, cuando interiorizamos que nuestro trabajo es una bendición, yo creo que la actitud que tengamos en ese lugar de trabajo va a ser diferente, Robert. Y lo hablo a la persona que trabaja en una casa de familia, Sí. en una moto, en una carreta, en un restaurante, en un súper, en una zapatería. A la ama de casa. Admiro profundamente a mi esposa. Las que tienen la oportunidad, porque hay veces que no hay la oportunidad y por ejemplo, en tu caso, los dos deben trabajar. Sí. Ojalá Dios le dé la oportunidad algún día y quizá se pueda quedar. Pero las amas de casa es un trabajo titánico. Yo tengo un libro del doctor James Dobson, se llama, y dice, tener hijos no es para cobardes. Oye eso. Y ya los que tenemos hijos, yo por lo menos tengo de todas las etapas, niño, adolescente, joven, casi ya adulto. ¡Wow! Claro. Es... Una labor titánica. En estos días tuve que tener una conversación con Elías, en estos días tengo que tener una conversación con Fiore y después tengo que tener una conversación con Pablito. Pablo. Pero todos, admiro mucho a mi esposa por esa labor titánica que hace ahí. Aplauso para todas.
pero es una bendición también, Sí. y lo pueden ver como es un trabajo, se identifican con ello. El día que esos chicos estén bien formados, con principios, con valores, con fundamentos, en una sociedad o con sus familias, ¿qué mamá y qué papá no se va a sentir orgulloso de eso, Robert? Entonces, es una bendición. Por favor, interioricemos eso. Claro. Va a costar, sí, pero es una bendición de la mano de Dios. Ahora, segundo punto, ¿por qué es un proceso, Robert? Porque yo creo que va de menos a más. Sí. Y yo creo que cada uno, hoy más que nunca con las redes sociales, hay oportunidades de crecer como tú no te imaginas. Yo conocí al Señor cuando estaba en séptimo semestre, lo dije al principio, y yo era un estudiante de medio para abajo, porque era muy desordenado, porque era muy alcohólico. Yo a veces no iba a clase por estar metido en corralejas. ¿Qué estudiante podría hacer eso? Pero apenas conocí del Señor, empecé a escalar. Exacto, y empecé a llegar a esos primeros lugares, entre los primeros 5, pero ahí, porque entendía de que también como estudiante debía empezar a glorificar a Dios, Sí. a glorificar a Dios. Eso, Robert, de hacer de mi vida en el estudio el deseo de poder superarme y de poder también dar buen testimonio de una vida en lo estudiante, me ayudó mucho en mi vida laboral. Y lo que contaste al principio de las salidas, Sí. yo primero no salí a trabajar. Mis salidas del país primeramente fueron a estudiar, Robert. Sí. Y yo salí, la primera salida que fue a Argentina, yo salí, no sé, 2, 3 años después de haber salido de la universidad a hacer un diplomado, y después fui a otro país a hacer un posgrado. ¿Sí? He tenido siempre ese deseo de poder ir de menos a más, de menos a más, de poder brindar un servicio que pueda ser mejor, que pueda ser más. Y yo, Robert, yo terminé en 2009 y yo en este momento estoy estudiando. Yo estoy estudiando todavía, y creo que así lo he sido también para mi vida espiritual, que trato de estar en un congreso, que trato de capacitarme, pero así también para mi vida profesional. Y por eso entiendo que es un proceso, y pienso mucho en la vida de José, Sí. por los procesos que dio, como que las circunstancias que vivió para llegar a donde llegó. Claro. ¿A dónde llegó José? Sí, me llegó a ser el segundo al mando. Imagínate, Robert, pero ¿qué vivió? ¿Qué trampolines dio? Imagínense el primer trampolín para José llegar a la casa de Potifar. Primero ser vendido por sus hermanos. Imagínense Aborrecido por su propia familia. Por sus tratado hermanos. como una cosa, como Sí. un objeto. Un trampolín, porque, Robert, yo he entendido o pienso que con cada prueba que nosotros vivimos, Robert, Es una oportunidad para escalar. Dios quiere hacer 2 cosas para mí. Uno es formarte, Sí. tu carácter, tu paciencia, Fe. tu fe, tu convicción, tu confianza en Él. De acuerdo. Pero segundo, yo estoy convencido que Dios, cada que permite una prueba, una circunstancia, Dios quiere promoverte a algo. Sí, claro. Mire lo que pasó con José. Sí. La primera prueba, tratado como un objeto, Sí. pero la segunda prueba, lo que lo va a llevar definitivamente al lado del faraón. Sí, bueno, la cárcel. La cárcel a causa de la mujer de De una Potifar que acusación. lo calumnió. Sí. Tremenda prueba. Pero él firme, Robert. Claro. Firme, decidido a no fallarle a Dios, decidido a no pecar, decidido a permanecer. Y creo que es la actitud que tenemos que nosotros tener en nuestro proceso de nuestro crecimiento laboral, Claro. ¿cierto? Imagínate, Robert, que cuando yo recién salí de la universidad, yo apenas iba a hacer un trabajo a veces una vez a la semana o 2 veces a la semana. A veces me iba a trabajar y me devolvía y no recogí ni para la gasolina, Robert. Ni para la gasolina del vehículo. Productividad cero. Claro. ¿Tú sabes qué hacía yo en mi casa? ¿Qué? Barría y trapeaba, Ah, ya, ok. cocinaba, lavaba la ropa. Mi esposa trabajaba. Sí. Iba a buscar a Elías al colegio cuando Elías estaba chiquito. Todavía no estaban los otros niños. Pero yo pasé por ahí también. Yo entendí eso y confiaba y esperaba. Pero ¿sabes qué hacía, Robert? Yo le dedicaba mucho tiempo a Dios. Claro. Yo venía a las oraciones de la madrugada. Yo venía a los ayunos. Yo venía casi a todos los servicios en la iglesia. ¿Qué iba a hacer yo en la casa en todo ese tiempo sin nada que hacer? Y yo creo, Robert, menciono esto Sí. porque sé que hay mucha gente que tiene tiempo Sí, claro. y que lastimosamente no, No la están invirtiendo donde debería ser. exacto, no vienen. Cuando todo esto se invierta, Robert,
porque Dios conoce tus necesidades, pero Dios también sabe qué es lo que te conviene. Claro. Todos los que tenemos hijos, Robert, sabemos que, o sufrimos al ver a nuestros hijos en algunas circunstancias difíciles, pero nosotros sabemos que hay cosas que son necesarias que ellas vivan, o que ellos vivan. Sí. Entonces, Dios, y si nosotros sufrimos, que somos malos, dice la Biblia, Claro. y sabemos dar buenas cosas, Sí. ¿cuánto ¿Cuánto más va Dios nuestro Padre? no se entiende? Está claro que está preocupado por nosotros. Claro que desea bendecirnos. Yo te aseguro que sí. Pero hay veces que bendiciones, ¿cuántas veces no hemos visto? Sí. Se convierten ¿En una maldición? lastimosamente, Robert. Lastimosamente. Entonces, cuando todo eso se invierta, que ya te ocupes. Mire, yo tenía muchos años, mucho tiempo, no sé si ya habrá pasado un año, que no había podido venir a un ayuno, Robert. Claro. Ahora que hicieron los 5 días de ayuno, pude venir. ¡Qué bendición! Te deleitaste. Claro, me sentí súper bien de cosas que hice mucho en el pasado, que ahora, gracias a Dios, tengo trabajo y ocupaciones, y son una bendición, Robert. Claro. Son una bendición. Quizás no me queda el tiempo, pude venir y pude experimentar eso. Las personas que, invirtámosle ese tiempo a Dios, Claro. que Dios es bueno y fiel. Prueba de fuego, Robert. Sí. Ya estamos terminando. Sí. El segundo punto y el tercero es corto, para que de pronto no se esperen tantico, que es una bendición. Prueba de fuego cuando voy a empezar a trabajar. Claro. Prueba de fuego. Resulta de que mi trabajo es preñar yeguas. Sí. Bueno, ahora, en aquel tiempo era solo preñar, ahora puedo hacer embriones, que también es preñar, pero es un proceso un poquito más tecnificado. Y me contacta un señor y me dice: tengo solamente un servicio comprado. Sí. Un servicio es para preñar una yegua. Una yegua, ok. Y él me ha dicho: pero yo quiero preñar 10 yeguas con uno solo. Usted tiene que decir que la yegua no quedó preñada y seguir pidiendo. Y pedir otro. Y seguir pidiendo. Obviamente yo iba a tener una remuneración, pero ¿a costa de qué? Y estabas en tiempos de escasez, Carlos. Claro, Robert, iba a empezar. Eran los días que me iba y me devolvía sin la gasolina. Eran los días que estaba en la casa haciendo el aseo porque no tenía trabajo y mi esposa era la que trabajaba. Qué encrucijada, Robert. Sí. Vine, hablé con mi esposa, me fortalecí en el Señor, lo puse en oración y dije: no voy a deshonrar a Dios. No lo voy a deshonrar. Me senté con ese señor, le dije: vea, yo tengo una vida de principios, yo no quiero salirme de ahí, no quiero en años, soy de los que considera que todo se sabe algún día, Sí. no quiero que en años digan que yo cometí un fraude. Tu ética, sí. La ética profesional está en juego. Hasta le dije que me podían quitar la tarjeta profesional, se puede hacer cuando descubran un fraude, Sí. pero yo sabía que mi convicción era no hacerlo, porque Sí. quería agradar a Dios, Robert, y lo logré. Pasó el tiempo, pasaron los años y el Señor una vez me dijo: vea, si hay algún veterinario en el que yo confío, ese es en usted. Claro. Fuiste Dios promovido ahí por supuesto. pasando esa prueba. ¿Sí? Dios mío, qué prueba. Tenía necesidad, pero dije: voy a agradar al Señor. Voy a agradarlo y bueno, hoy puedo contar de que gracias a Dios he podido seguir firme, porque muchas cosas se hacen y desde esa decisión Dios me dio pues toda la fortaleza para tomar la siguiente decisión. Y lo último, ya para cerrar, que realmente es muy corto, es el propósito. Sí. ¿Cuál es el propósito de nuestro trabajo, Robert? Evidentemente, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que aquel que no produzca siquiera para los suyos ha negado la fe. Sí. Y definitivamente uno de los grandes propósitos de nuestro trabajo es proveer para nuestro hogar, claro. para nuestra familia. Pero, además de proveer para nuestra familia, ¿qué cita podemos renombrar sino esa con la que empezamos? De 2 de Corintios capítulo 9. Claro. Un propósito, glorificar a Dios con su obra, glorificar a Dios con nuestro testimonio allá donde trabajamos. Y quiero terminar con estas preguntas y con una cita. Sí. Robert, si yo te preguntara, obviamente no me vas a responder en tu interior, ¿qué concepto tienen de ti en tu familia? Uh-huh. ¿Qué concepto tienen de ti en tu trabajo? Sí. ¿Y qué concepto tienen de ti en la iglesia? Si ese concepto es más o menos similar, yo quiero pensar de que es lo correcto, Uh-huh. porque la persona que somos delante de aquellos que nos ven como creyentes, somos la misma persona que debemos ser delante de aquellos que no tienen nada que ver con eso, Claro. y que son los que más necesitan. La tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Y quiénes son los que poblamos la tierra?
nosotros. Claro, en cada lado de donde estemos, si hay algo para hacer es glorificar a Dios con nuestro testimonio. Y termino, Robert, con esta cita que se encuentra en Colosenses 3, del 22 al 23, que valida nuestra función en el trabajo. Colosenses, capítulo 3, verso 2 al 23, y estamos leyendo en la nueva traducción, ¿cierto? En la nueva traducción viviente. Mira lo que dice Robert. Esclavos, ese era un término para aquellas personas en aquel tiempo que tenían un dueño. En este caso cabe para nosotros que trabajamos y tenemos jefes, Sí. podríamos decir trabajadores. Obedezcan en todo a sus amos, traten de agradarlos en todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Oye eso, Robert, Sí. porque es muy fácil. A veces yo me pongo a pensar, y uno que cree que cuando hace algo a escondidas Dios Ajá. no lo vio. Exacto. También yo a veces me pregunto eso, que si uno, pues, pero a veces la mente nos engaña de esa forma. Sírvanles con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen en el Señor. Mira, eso es por el Señor que les agradamos. Pero mira cómo termina de bonita esa cita, hablando del propósito de nuestro trabajo. Trabajen de buena gana, en todo lo que hagan, de buena gana, Robert, Sí. como si fuera para el Señor y no para la gente. Es decir, que ¿quién es tu jefe? Tú que trabajas en el tránsito. Mi jefe inmediato. ¿Realmente a quién le rindes cuenta? No, claro. Primeramente, pues, a Dios, pero obviamente que eso tiene que generar un impacto en las personas que me están viendo. Por ejemplo, y ya terminamos con esto. Si Dios te viniera a hacerte una auditoría a tu trabajo, de Ok. cómo lo estás haciendo, Si yo hice ya la auditoría, si es para Él, ¿qué pasaría? ¿qué cuenta rendiríamos? Es una bonita conclusión. Ya cierro con este pequeño resumen. Sé generoso. Por favor, si no lo estás haciendo, toma la decisión esta semana, porque es un hábito que recuerda lo que leímos, 2 Corintios 9. Búscalo, que tú tienes que tomar la decisión de ir a ser generoso. El hábito de dar sin esperar nada a cambio, y ya sabes todo lo que va a suceder. Dios los bendiga. Ha sido un placer enorme, Robert. Gracias, poder Carlos, haber por compartido contigo este tiempo. aceptar esta invitación. Y bueno, tú que estás allá en casa, que nos has escuchado por la emisora, también en Facebook, YouTube, pero ya sabes, este tema, había muchas cosas que quizás no teníamos claras sobre el trabajo. Ay, el trabajo es que trabajamos por culpa de Adán, por culpa de Eva. En realidad no es así. Hay que ver el trabajo como una bendición y sobre todo ser generoso, como habló nuestro hermano Carlos. Dar con generosidad, ¿sí? Ese es el principio que hoy nos llevamos y tomar nuestro trabajo como una bendición para bendecir a otros. Este fue Podcast en la Palabra. Este fue este episodio número 14, nuestro trabajo en las manos de Dios. Así que comparte, comenta, dale like ahí para que otras personas lo puedan ver. Lo descargas, es gratis, gracias a Dios. Que Dios nos libre de cobrar por esto. Pero así que puedes comentarnos y yo sé que Dios te ha hablado. Nos vemos hasta la próxima. Este podcast fue producido por Iglesia Cristiana Filadelfia. En el máster estuvo Jairo Gómez y Victoria Romero en la cámara. Muchas gracias a ellos. Nos vemos. Chao, chao y muchas bendiciones.